El sexto sentido, lo que la ciencia y la cultura nos revelan. El concepto de sexto sentido ha fascinado a la humanidad durante siglos. A menudo asociado con una percepción extrasensorial o una intuición profunda, este término se refiere a la capacidad de percibir algo más allá de los 5 sentidos tradicionales: vista, oído, tacto, gusto y olfato. El sexto sentido no es una idea nueva. Desde la antigüedad las personas han hablado de la capacidad de percibir el mundo de maneras que trascienden los sentidos convencionales. En culturas de todo el mundo existen referencias a un tipo de percepción que no se puede explicar simplemente por la observación física. Por ejemplo, en la cultura india el tercer ojo es un símbolo de la percepción más profunda y espiritual. En Occidente la intuición a menudo se describe como un tipo de sexto sentido, es decir, una capacidad para saber algo sin saber exactamente cómo. El interés en el sexto sentido creció particularmente durante el siglo XIX y principios del XX, con el auge del espiritismo y otras corrientes esotéricas que exploraban lo paranormal. Esto lleva a una serie de investigaciones y experimentos en búsqueda de evidencia científica de las habilidades psíquicas como la telepatía, la clarividencia y la precognición. El término percepción extrasensorial se refiere a la percepción de información sin la intervención de los 5 sentidos. Esta incluye fenómenos como la telepatía o transmisión de pensamientos entre personas, la clarividencia o capacidad de ver eventos remotos o futuros y la precognición o conocimiento de eventos futuros. A lo largo de los años se han realizado numerosos estudios para probar la existencia de la percepción extrasensorial. Uno de los experimentos más famosos es el uso de las cartas Zener, un conjunto de cartas con 5 símbolos diferentes que los participantes intentan adivinar sin verlas. Aunque algunos estudios han sugerido que hay una tasa de éxito ligeramente superior al azar, la comunidad científica en general ha sido escéptica sobre la validez de estos resultados. La falta de replicabilidad, es decir, la incapacidad de obtener los mismos resultados en estudios repetidos, ha sido un gran obstáculo para aceptar la percepción extrasensorial como un fenómeno real. Otro ámbito en el que se ha explorado la percepción extrasensorial es a través de los experimentos de visión remota, en los que se intenta percibir información sobre un lugar o un evento lejano sin la utilización de los sentidos normales. Aunque algunos resultados han sido intrigantes, como el proyecto Stargate del gobierno de Estados Unidos durante la Guerra Fría, nuevamente la falta de consistencia y replicabilidad ha impedido que estos estudios sean ampliamente aceptados. Mientras que la percepción extrasensorial y otros fenómenos paranormales siguen siendo controvertidos, la intuición es un aspecto del sexto sentido que ha ganado mayor aceptación en la comunidad científica. La intuición se refiere a la capacidad de entender o saber algo de inmediato sin la necesidad de un razonamiento consciente. A menudo se describe como un presentimiento o corazonada. La ciencia ha demostrado que la intuición puede ser un producto del procesamiento subconsciente de la información. El cerebro humano es capaz de procesar una enorme cantidad de datos de manera no consciente y a veces esta información puede aflorar en forma de intuición. Por ejemplo, un médico experimentado puede tener una corazonada sobre un diagnóstico basada en señales sutiles que ha observado inconscientemente a lo largo de su carrera. Estudios en neurociencia han mostrado que la intuición está relacionada con la actividad en áreas del cerebro como la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal, que están involucrados en la toma de decisiones y la evaluación de riesgos. La intuición, por tanto, no es un sentido místico, sino una manifestación del procesamiento rápido y eficiente de la información que el cerebro ha adquirido a través de la experiencia. Más allá de la intuición existe un sentido adicional reconocido por la ciencia que a menudo se pasa por alto, el sistema vestibular, que es responsable de nuestro equilibrio y orientación en el espacio. Este sistema, ubicado en el oído interno, es crucial para nuestro sentido de la posición y el movimiento, permitiéndonos mantener el equilibrio y coordinar nuestros movimientos. El sistema vestibular podría considerarse un sexto sentido, en el sentido de que proporciona información crucial sobre nuestro entorno que no está directamente relacionado con los 5 sentidos tradicionales. Sin el sistema vestibular nos sería imposible caminar sin caer o incluso mantenernos erguidos. Ese sentido es esencial para nuestra interacción con el mundo físico y su disfunción puede llevar a problemas graves como el vértigo. Otro fenómeno que podría estar relacionado con un tipo de sexto sentido es la sinestesia, una condición en la que la estimulación de un sentido involucra automáticamente otro. Por ejemplo, algunas personas con sinestesia pueden ver colores cuando escuchan música o saborear palabras específicas. Aunque la sinestesia es relativamente rara, su existencia desafía nuestra comprensión tradicional de cómo los sentidos están separados en el cerebro.
Los estudios sobre la sinestesia sugieren que podría ser el resultado de una mayor interconexión entre las áreas sensoriales del cerebro. Aunque la sinestesia no es necesariamente un sexto sentido en el sentido convencional, sí representa una forma en la que los sentidos pueden entrelazarse y producir experiencias sensoriales únicas que van más allá de lo que la mayoría de las personas experimentan. Al hablar del sexto sentido es importante mencionar que muchos animales parecen poseer habilidades sensoriales que superan las capacidades humanas. Por ejemplo, las aves migratorias tienen la capacidad de percibir el campo magnético de la Tierra, lo que les permite orientarse durante sus largos viajes. Los tiburones, por su parte, tienen sensores especiales que les permiten detectar campos electrónicos, lo que les ayuda a cazar presas en el agua. Estos sentidos adicionales, aunque no son parte de la existencia humana cotidiana, muestran que la naturaleza tiene muchas formas de percepción que van más allá de nuestros 5 sentidos tradicionales. Algunas teorías sugieren que los humanos también podrían tener vestigios de estos sentidos, aunque están mucho menos desarrollados en comparación con otras especies. El sexto sentido ha sido un tema recurrente en la cultura popular, desde la literatura hasta el cine y la televisión. Películas como El sexto sentido han capturado la imaginación del público con la idea de que algunas personas tienen la capacidad de ver o sentir cosas que otros no pueden. En la literatura, las personas con habilidades psíquicas o intuiciones extraordinarias han sido un pilar en los géneros de ciencia ficción y fantasía. Este interés cultural refleja el deseo humano de entender lo desconocido y explorar los límites de la percepción. Aunque la ciencia aún no ha encontrado evidencia sólida para la existencia de habilidades psíquicas, la idea del sexto sentido sigue siendo un poderoso símbolo de las posibilidades no exploradas de la mente humana. El debate sobre el sexto sentido a menudo se sitúa en la intersección entre la ciencia y la espiritualidad. Para algunos, el sexto sentido es una manifestación de capacidades espirituales o místicas que no pueden ser comprendidas completamente por la ciencia moderna. Esta visión se encuentra en muchas tradiciones espirituales y religiosas que hablan de las percepciones más allá del mundo físico. Desde esta perspectiva, el sexto sentido no se limita a la percepción de información sensorial adicional, sino que también incluye la capacidad de conectarse con una realidad más profunda o trascendental. Aunque la ciencia tiende a abordar el sexto sentido desde una perspectiva materialista, las experiencias espirituales de muchas personas sugieren que hay aspectos de la percepción humana que aún no se comprenden completamente. La investigación sobre el sexto sentido sigue siendo un campo en desarrollo con muchas preguntas sin respuesta. A medida que la tecnología y las técnicas científicas avanzan, es posible que en el futuro tengamos una comprensión más clara de cómo funciona el cerebro y cómo procesamos la información. Por ejemplo, la neurociencia y la inteligencia artificial podrían ofrecer nuevas perspectivas sobre la percepción y la intuición. Los escáneres cerebrales avanzados podrían ayudar a los científicos a observar cómo se forman y procesan las corazonadas en tiempo real, mientras que la inteligencia artificial podría replicar patrones de toma de decisiones intuitivos para comprender mejor este fenómeno. Al mismo tiempo, la investigación en física cuántica y campos relacionados podría ofrecer nuevas ideas sobre la naturaleza de la realidad y cómo la percepción puede ir más allá de lo que entendemos actualmente. Aunque el sexto sentido sigue siendo un tema de controversia, es probable que el interés en este campo continúe creciendo. En última instancia, pues el sexto sentido podría ser un término que abarca una variedad de fenómenos que irían desde la intuición hasta las habilidades sensoriales extraordinarias de los animales. Mientras que la ciencia continúa explorando estos temas, el sexto sentido sigue siendo una metáfora poderosa para la capacidad humana de percibir y comprender el mundo de maneras que van más allá de lo visible y lo tangible.